Buenas noches. Thomas Yarrington, quien fuera el poderoso gobernador del PRI en Tamaulipas, fue deportado por Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas. Hace unas horas aterrizó en Toluca, en el Estado de México. El Registro Nacional de Detenciones lo describió con un pantalón y sudadera gris, mismo tono de cabello, blanco. Fuentes federales confirmaron que el exgobernador del PRI fue entregado vía terrestre en la garita de Tijuana San Isidro y trasladado en avión al centro del país, donde ingresó esta misma tarde al penal del Altiplano. En los Estados Unidos cumplió una condena por lavado de dinero. En México le esperan algunas cuentitas pendientes. Uno entra, pero otro sale. Ernesto Fonseca Carrillo, también conocido como Don Neto, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, recuperó su libertad tras cumplir una condena de 40 años de prisión. Fuentes del gobierno federal informaron que su pena llegó a su fin el pasado 5 de abril, con lo que queda en libertad de la prisión domiciliaria que le fue concedida en 2016 y que purgaba en el fraccionamiento Hacienda Valle Escondido, en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Don Neto fue condenado en 2015 junto a Rafael Caro Quintero por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Quique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala, cometidos en 1985, año en que fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, e ingresado a prisión. Ícono del narcotráfico mexicano y de la corrupción entre las autoridades mexicanas, hoy está en libertad. En otras cosas, atención, porque la Embajada de Rusia en México ha anunciado que a finales de este 2025, a finales de año, comenzará a probarse una vacuna contra el cáncer en humanos. Cada dosis estará diseñada para cada paciente, a partir del diagnóstico que este o esta tenga. Es decir, las vacunas combatirán un tipo de cáncer específico. Es lo que está diciendo el gobierno ruso. Su elaboración está a cargo del mismo equipo de científicos que diseñó la Sputnik 5, ¿se acuerda? Contra el COVID-19. Utiliza la tecnología que entrena al sistema inmunitario para destruir tumores y metástasis. Los ensayos preclínicos demuestran que inhibe el crecimiento y la propagación de tumores. Hoy está en fase de prueba con animales y lo está desarrollando un grupo de expertos del Centro de Investigación Médica Radiológica del Ministerio de Salud ruso, que asegura que podría transformar la manera en que entendemos, pero sobre todo tratamos, el cáncer en los próximos años. Ahora, la pregunta que usted se está haciendo: ¿cuánto? ¿Qué cantidad hay que pagar? Bueno, el costo por dosis es importante porque el tratamiento puede implicar varias dosis. Será cada una de ellas con un costo de $3,000, alrededor de 60,000 pesos. Y solo para los ciudadanos rusos será gratuita. Tengo mucho que contarle. Quédese. Se echó para atrás. Hace una semana estaba muy gallito. Ayer dijo que el mundo le besaba el trasero. Hoy Donald Trump echó atrás los aranceles por 90 días. Pero con China el tiro está cantado. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. Una semana después, Donald Trump dio un paso atrás. Suspendió la aplicación de sus llamados aranceles recíprocos a prácticamente todos los países. Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know? They were getting a little bit yippy, a little bit afraid.
Todo apuntaba a otra jornada negra en los mercados, hasta que temprano, Trump hizo oficial su tregua. Anunció una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles, un beneficio que otorgó a los países que no tomaron represalias comerciales contra Estados Unidos. Eso sí, a todos les dejó un arancel del 10% como advertencia, un recordatorio. A deal's going to be made with every one of them, and they'll be fair deals. I just want fair. They will be fair deals for everybody, but they weren't fair to the United States. They were sucking us dry. Los mercados se dispararon tras el anuncio. En Wall Street, los principales indicadores terminaron con ganancias cercanas o superiores al 10%. Y para algunos, como Standard & Poor's, su mejor día en 16 años. El primer respiro en 7 días. Pero la tregua trumpista no fue para todos. Not retaliate, and you will be rewarded. So every country in the world who wants to come and negotiate, we are willing to hear you. Estados Unidos dejó abierto el frente de batalla contra China, el otro gigante comercial. El único país que respondió y se puso al tú por tú con impuestos de 84% a los productos estadounidenses. Por ese atrevimiento, Trump le subió los aranceles, 125% a todos los productos chinos. Y aún así, dejó abierta la puerta. China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. They're proud people. And President Xi's a proud man. Para el resto del mundo, a partir de hoy comienza la tregua de 90 días. Con poca certeza, ante un Trump que un día pega y al siguiente acaricia. Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. And we decided to pull the trigger. And we did it today, and we're happy about it. I didn't know it would have that kind of an impact. Everybody wants to make a deal. Yo no sabía que iba a tener ese impacto, dice Donald Trump. Las bolsas de Asia ya abrieron y hasta el momento van bien por la pausa arancelaria. La de Japón abrió con ganancias de 8%. El secretario de Comercio de la Unión Americana, Howard Lutnick, rechazó que la decisión de Trump estuviera motivada por la caída de las bolsas en la última semana. Dice que no tiene nada que ver, para nada. Supongo que tampoco tuvo que ver que los CEO de las empresas molestos, asustados y presionando a Trump por el berrinche arancelario hayan levantado la voz en todos estos días. Además, nos mandó esta flor el secretario. So he wasn't worried about the market per se. What he's worried about is that China is retaliating. My expectation that all these countries will realize, let's just wait, let's go negotiate, let's see what we can accomplish together. But they have to understand their rules. It's not just tariffs, right? You see how Mexico's dealt with it? Mexico's been restrained and been pragmatic. El peso mexicano hasta hace unos momentos se cotizaba en 20,30. Hoy el Senado de Estados Unidos, por cierto, ratifica a Ron Johnson como el próximo embajador en nuestro país. Mientras esto pasaba en el norte, así le fue a la presidenta Claudia Sheinbaum en Centroamérica. Visita de doctor dirán o de doctora, para ser preciso. La presidenta Claudia Sheinbaum llegó esta mañana a Honduras y antes de que el sol se metiera ya había vuelto a la Ciudad de México. Por eso llegó en un avión militar, porque la compacta agenda de su visita hacía imposible tomar un vuelo comercial. Podemos observar en este momento la delegación de México y también justamente cuando ya vaya a hacer su ingreso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien el pueblo de Honduras celebra, a quien el pueblo de Honduras agradece su presencia. Xiomara Castro, presidenta de Honduras, abrazó a su par mexicana y a partir de ese momento entre ellas solo hubo mimos. No se soltaron las manos al momento de la foto y se sentaron juntas en la sesión plenaria de este grupo al que han llamado Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. 33 países de la región forman parte de este. A Honduras solo viajaron 11 presidentes o jefes de Estado. Países como Argentina o El Salvador
Nuevos aliados de Donald Trump mandaron representantes y el presidente de Venezuela participó de manera remota. Nicolás Maduro no suele salir mucho de su país. Escoltada por la anfitriona y el presidente Lula da Silva de Brasil, Claudia Sheinbaum dirigió la mirada al sur, en tiempos de guerra comercial que viene del norte, y propuso celebrar una cumbre regional donde el bienestar económico y la integración sea el tema. Historia, cultura y geografía, dijo, hermana a América Latina y el Caribe desde hace siglos. Nos encontramos en un escenario internacional muy distinto. Son momentos de cambios profundos en el comercio mundial que afectan a nuestros países. Desde México partimos de una premisa básica. Una región más unida es una región más fuerte. Antes de volver a la Ciudad de México, Sheinbaum tuvo reuniones con los presidentes de Uruguay, Yamandu Orsi, de Colombia, Gustavo Petro, de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a quien había visto en noviembre pasado en la cumbre de Río y con quien hoy coincidió. Las guerras comerciales, dijo Lula, no tienen ganadores. Esta imagen la vimos la semana pasada. Es el momento donde la señora Carlota, de 73 años, le dispara a Esaú y a Justin, padre e hijo, porque habían invadido la casa de su hija en el fraccionamiento ex Hacienda de Guadalupe en Chalco, en el Estado de México. Hoy Carlota y sus dos hijos, Mariana y Eduardo, tuvieron su audiencia en los juzgados del penal de Chalco. ¿Qué sucedió? Luego de más de 9 horas, la defensa de Carlota acordó suspender la audiencia y continuarla mañana para seguir aportando evidencias. Ahí se va a definir la posible vinculación a proceso de la señora Carlota y sus dos hijos. Posteriormente, en otra audiencia, se va a definir si se le concede a Carlota enfrentar el proceso en libertad por su edad. Tiene 73 años, aunque todavía no hay fecha para esta audiencia. Hoy previo, un grupo de personas llegó a los juzgados del penal de Chalco pidiendo la libertad de Carlota, pero también la libertad de Mariana. Quieren que también quede en libertad Eduardo, sus dos hijos. Exigen poner un alto de una vez por todas a los invasores de propiedades. Aquí también en estos días le hemos documentado cómo operan estas mafias, cómo se apropian de estos departamentos, de estas casas, para luego venderlas o rentarlas y sacar provecho, a pesar de que saben que están cometiendo un delito y están invadiendo un hogar que no les pertenece, como sostiene la señora Carlota y sus dos hijos. Están pidiendo la libertad de ella, la libertad de sus dos hijos, porque dice, ella les representa. Sonó el corrido que le pusieron a la señora, aquí también yo se lo presenté hace días, luego de que baleara a Esaú y a Justin porque habían tomado esta casa de su hija Mariana. Ahí mismo llegó otro de los hijos de Carlota, Arturo Santana Alfaro. Él fue diputado del PRD y esto fue lo que dijo sobre su mamá. Se ha generado un movimiento nacional, incluso de carácter internacional, por el tema de mi mamá, por ser adulta mayor, por estar defendiendo un derecho, y ahora se encuentra ella aquí adentro cuando los verdaderos delincuentes están gozando de su libertad. Bueno, esta historia hasta me da pena contársela. No sé cómo contársela. No porque uno se asuste o no use palabrotas de la cultura mexicana, sino porque esto sucedió en el supuesto Congreso más progresista de México, del país. Y la bromita la hizo una diputada o un diputado del Congreso de la Ciudad de México, donde hoy se votó el cambio de uso de suelo como área verde del que era un predio particular de la colonia Lomas Virreyes, y con esto se restituye a la tercera sección del bosque de Chapultepec. Para garantizar la secrecía, la votación se hizo en cédula directa y urna transparente, es decir, cada diputado, nadie más, solo diputadas y diputados, pasaban a emitir su voto. Pero uno o una de ellos escribió en la cédula la frase "Pu, el que lo lea". Y no le digo la palabra
pues para no parecer diputado de la Ciudad de México, ¿no? A todos los diputadas y diputados, porque fueron los únicos que pusieron su voto en la urna. Y no se vale esto que hizo algún diputado y que debe de saber quién lo hizo. Nada más para que quede un antecedente, diputadas y diputados, que todos nos merecemos respeto y que esto no se vale. Entonces nada más es para decirlo, porque no se sabe quién fue, pero ustedes sí saben quién lo hizo. Digo, ya ni en la primaria, ¿no? Pasaban estas cosas, ya todo el mundo sabía quién escribía estas ofensas, ¿no? Porque son ofensas. ¿Quién la escribió? Bueno, ¿usted cree que el que lo escribió, la que lo escribió, dijo, fui yo, disculpen, o ríanse conmigo de mi homofobia? No, pero la presidenta de la mesa directiva, Marta Ávila, dijo después que con el pase de lista y con el conteo de votos van a descubrir quién fue el responsable. Irónico porque mientras hay legisladores a los que les urge regresar a la escuela para entender por qué es importante respetar a los compañeros y la diversidad sexual, en Uruapan, en Michoacán, los niños que sí quieren estudiar fueron mandados a sus casas. No les podemos dar clases. Una escuela primaria adelantó el inicio de las vacaciones porque los maestros están siendo amenazados y extorsionados. La directora del plantel, Lázaro Cárdenas, se reunió hoy con padres de familia para anunciarles a ellos y a ellas, a las madres de familia también, la suspensión definitiva de clases porque están siendo víctimas de grupos delincuenciales que utilizan ¿a quién? A los alumnos como niños mensajeros. El último delito del cual ha sido víctima el personal de la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río fue la extorsión al personal que elaboramos en esta institución, utilizando a los propios alumnos para hacer llegar las notas amenazantes al personal. No estamos dispuestos a exponer a los alumnos a que se involucren involuntariamente en delitos de la delincuencia. Imagínese. Bueno, la directora contó que este mes fue asesinado un maestro y que otros han sido víctimas de acoso, de amenazas, de robo de vehículos e incluso agresiones físicas. No descartan un cierre indefinido hasta que las autoridades municipales o estatales allá en Michoacán, allá en Uruapan, haga algo. Alguien en este municipio, alguien en este estado. ¿Qué responden las autoridades? Bueno, la Secretaría de Educación Estatal informó que va a presentar una denuncia por estos delitos de los que han sido víctimas los maestros y los directivos de la escuela. Y ya. Aclararon también que van a mantener un diálogo con las autoridades del plantel. Claro, justo lo que se necesita. Digo, no solo eso, ¿no? Vamos a escuchar esto que dijo el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, porque hoy le preguntaron sobre un video viral donde se ve a una mujer aparentemente desnuda o con muy poca ropa en el balcón del salón de reuniones del Palacio de Gobierno. El gobernador se puso muy esotérico. Estaba toda la oficialía trabajando, es un salón solo, es un pasillo que efectivamente ahí es donde está la silueta de Benito Juárez y de Carlota. No, o sea, no te podía decir si creo o no creo en fantasmas, ¿no? Pero está muy raro porque efectivamente a esa hora había un curso, nadie vio a ninguna mujer ni entrar ni salir del salón, o sea, nadie entró con una túnica blanca y la verdad que pues sí es algo muy raro, ¿no? Muy raro. Ninguna cámara del circuito cerrado de adentro del Palacio a esa hora detectó una mujer deambulando en el Palacio. ¿El fantasma de la emperatriz Carlota? En eso están nuestros políticos mexicanos. En otros asuntos, y que tiene que ver también con política, después del traspié de ayer, los senadores de Morena, Partido Verde, juntaron la mayoría calificada, la necesaria, y aprobaron el listado de 56 magistrados electorales para 30 estados. La lista fue aprobada con 86 votos a favor, 34 en contra y hubo una abstención. La oposición otra vez acusó gandalle. Lo que presenciamos ayer fue una simulación evidente. Lo que se está haciendo aquí va a tener consecuencias graves. Para la democracia ha sido una simple puesta en escena. Y lo que se busca
por la parte de Morena es secuestrar la justicia electoral local. ¿Ya ven cómo no son iguales? Son peores. Quitaron a otra de las impresentables y de las impedidas por la ley. Ya vimos que tienen vergüenza con dos. Van a llegar a los tribunales a robarse las elecciones del 2027. Vamos a ir a partidos de fútbol con el árbitro comprado, con el árbitro vendido. ¿No es un acto brutal de nepotismo que la hermana de la representante de Morena en el órgano electoral vaya a ser elegida magistrada? Mejor cállense, alcahuetes del PRI de toda la vida. ¿Cuántos fraudes hacían? ¿Ya no se acuerdan? Ahora, claro, pues no les tocó nada. Cuando tengan la mayoría calificada, entonces van a tener magistrados. Están jodidos. Ayer cómo celebraron, cómo brincaban. Los quiero ver que griten que sí se pudo, porque les vamos a ganar. O sea que sí van a tener sus magistrados. Bueno, la ministra Lenia Batres faltó a la sesión de la segunda sala de la Suprema Corte, lo que provocó que no pudieran sesionar y los asuntos se pasaran para el 23 de abril. Más tarde, la ministra Batres fue fotografiada en un restaurante de tortas junto a su equipo de campaña porque, aparte de ministra, es candidata a repetir en el cargo. Esta fue la tercera falta de ella en menos de un mes y la primera desde que iniciaron las campañas para la elección judicial. Le he mostrado las historias de trabajadoras, de trabajadores jornaleros en San Quintín, en Baja California. Hoy es el turno de aquellos empleados de la tercera edad que luego de dedicar décadas de su vida a los campos agrícolas son despedidos injustificadamente. Ya lo que puede hacer uno, pedirle a Dios que ya mejor ya no se esté en este mundo ya. Durante 20 años, Robertino trabajó piscando fresa en el rancho agrícola Fragaria en San Quintín, Baja California. 2 décadas en donde conoció el amor, pero también enfermó de diabetes y vio la traición de cerca. Un peón que ya no les sirve, ya no les da rendimiento, por lo que hace es desecharlo. Como la basura, como la tecata de mango o de naranja, no, pero esto ya no. Según el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, un gran número de empleados son despedidos luego de cumplir 60 años. Agregan que deben enfrentarse a malos tratos y contratos engañosos, puesto que algunos no saben leer ni escribir. Robertino menciona que el rancho donde trabajaba envió un mayordomo para convencerlos a él y a su esposa de firmar un nuevo contrato, uno que reducía a los 20 años que cada uno había trabajado a solo 6. En este libro, probablemente, como yo no sé leer, pero buscando despaciamente, probablemente aquí ya puede estar registrado en de que entré. Puede ser. La única prueba de todo el tiempo que pasaron en el campo eran cientos de papelitos de colores que funcionaban como talones de pago. No servían, eran basura, les dijeron, esto no. De aquí en adelante lo que queremos es que usted les pague con cheque. Pero como el banco le cobra, no quiso. Siendo presionado por la empresa, Robertino firmó el contrato a mediados de 2024. En diciembre los despidieron a él y a su esposa. Un abogado les comentó que podrían recibir una liquidación de más de 98,000 pesos por los 6 años que, según la empresa, trabajaron, pero no fue así. Les puse como unas 4 demandas o 5 demandas y lo que me dieron fueron 20,000 pesos a cada uno. Ninguno de los dos tenía las suficientes semanas cotizadas en el IMSS para acceder a una pensión. Actualmente, el matrimonio solo cuenta con 2,000 pesos de ahorros. Lorenzo tiene 73 años, era velador y conocía como a la palma de su mano la mayoría de campos agrícolas de la empresa en la que trabajó por 16 años. Lo despidieron en junio de 2024. Igual que a Robertino, le hicieron firmar un papel con el que, sin saber, renunciaba a su antigüedad y por consiguiente, a su pensión.
No califica, dice, porque te faltan, me faltaban, apenas tenido 613 semanas para 825, pues me faltaban muchas semanas y ellos no quisieron que trabajara yo, según es por la edad. ¿Qué dice la ley sobre estos casos? ¿Cuál es lo legal en el caso de los pagos? Que te o depositen, o te den un cheque, o te paguen en efectivo. No hay ningún papelito, firma de patrón, firma de representante, de nada, para que después vayas y cobres. No es posible. Para que entonces acreditar que el señor fue engañado, firmó una renuncia única y exclusivamente para cortar su antigüedad y entonces no pagarle los 20 días por año a que tiene derecho por 12 días de la prima y 20 por despido injustificado. ¿Sí hay posibilidad? Sí se puede demandar. En Tecuanapa, Guerrero, se reportó un enfrentamiento entre grupos criminales anoche que dejó como saldo 11 muertos en la comunidad de Rancho Viejo. Hoy la Fiscalía Estatal confirmó el hallazgo de los cuerpos e informó que abrió una carpeta de investigación por estos hechos. Más noticias. Familiares, amigos y sus 3 perros despidieron a Berenice en Aguascalientes. La fotoperiodista, que murió el sábado en el Festival Ceremonia, fue sepultada en el cementerio de San Ignacio. Ceci Flores, activista y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acudió a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum. En la conferencia de prensa del pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, anunció que el viernes se reunirá con ella. En República Dominicana, los socorristas concluyeron las labores de rescate con la extracción de 20 cuerpos de entre los escombros de la discoteca Jet Set. El saldo hasta el momento por el accidente es de 184 fallecidos y 250 heridos. Este jueves se le rendirá un homenaje al cantante Rubí Pérez en el Teatro Nacional. La senadora de Morena, Andrea Chávez, anunció el retiro de sus imágenes en ambulancias, transporte público y espectaculares, luego de ser acusada de hacer campaña anticipada por la gobernatura de Chihuahua. Volatilidad, estás de pie. Toma el rumbo que quieras. Donald Trump le encanta generar lo que hizo ahora. Primero le aplicó aranceles como buen bully a todos, luego dijo a los que no se defendieron ahora se las voy a perdonar. ¿Y cuál fue la razón de hacer esto? Que los mercados de valores en los Estados Unidos se están desplomando, que los bonos de Estados Unidos se están saliendo de control para el propio gobierno de los Estados Unidos, que el precio de las acciones también se está cayendo, que el estadounidense promedio está viendo que va a tener mayor inflación, menor crecimiento y que no están dispuestos a ese sacrificio de todo por nada. Hoy los mercados se pusieron eufóricos cuando Donald Trump dijo: voy a parar esos aranceles recíprocos 90 días. Tan fue así que las bolsas en Nueva York tuvieron la mejor alza que han tenido desde 2001, hace 24 años. Y el peso, que en la mañana de hoy llegó a cotizarse a 20.99 por dólar, regresó a niveles del 20 a 30. Lo que nos tenemos que acostumbrar, sí o sí, es que la volatilidad tomará el curso que quiera. Y échame la cámara. Como si no tuviéramos problemas, los gaseros ahora quieren ganar más, Nacho. Quieren que les aumenten su margen de comercialización y juran que si no se los arreglan, en un mes no habrá gas LP. ¿Tú les crees? Veremos, David. Muchísimas gracias. Más noticias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la prohibición del Instituto Nacional Electoral para que funcionarios públicos de todos los poderes y niveles de gobierno promuevan la elección judicial del próximo 1 de junio.
Estados Unidos congeló las cuentas de Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito, hijo del narcotraficante Alfredo Beltrán Leiva, acusado de tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina. El Congreso de Yucatán despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La decisión fue celebrada por activistas, colectivas feministas y defensoras de derechos humanos. En México ya está despenalizado en 23 estados. 5 personas, entre ellas José Humberto, síndico en funciones de Aculco, Ari Patrick, expresidente municipal en Almoloya de Alquiciras, y Edgar, exdirector de Seguridad Pública de Aculco, fueron detenidas en 3 municipios del Estado de México por el delito de extorsión. La organización Familias y Retos Extraordinarios convocó a la conferencia Cannabis Medicinal en México, una agenda pendiente en la que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, respaldó los esfuerzos para impulsar una regulación federal del uso medicinal del cannabis y sus derivados, y donde, por ejemplo, José Luis Santiago compartió un mensaje de su hijo que no puede hablar desde los 5 años. El CBD me ha permitido reducir muchos medicamentos y bajar las dosis de otros. Esto me ha ayudado a estar menos dormido, más atento de lo que sucede a mi alrededor, y a pesar de las dificultades de mi discapacidad y lo complicado que es vivir en México en mi condición, sigo adelante. Constantemente enfrento discriminación, vulnerabilidad y poca empatía por parte de las instituciones que deberían protegerme. De acuerdo. Es todo por hoy. Gracias por elegirnos.